Y esto es gravísimo. La CONAIE le dijo, ¡ay, cero diálogo, señores! Nadie está autorizado a hablar con el gobierno. La CONAIE ha cerrado filas, prohíbe los diálogos individuales con el gobierno y anuncia acciones inmediatas. Esto se está poniendo bastante feo. Un clima de creciente tensión social. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ha endurecido su postura frente al gobierno, estableciendo una línea de acción unificada y estricta ante el anunciado paro nacional indefinido. Darío Issa, presidente del pueblo Quitucara, fue el encargado de comunicar una de las resoluciones más contundentes de la organización: la prohibición total de cualquier tipo de negociación individual con el Ejecutivo. Ningún dirigente de la estructura de la CONAIE tiene autorización de tener diálogos individuales con el gobierno, ni con cualquier entidad que sea intermediadora, sentenció Issa. Esta medida busca blindar al movimiento indígena de posibles fracturas internas y asegurar que cualquier acercamiento sea resultado de una resolución colectiva, enviando un mensaje claro de que la lucha no responde a intereses particulares, sino a una agenda común que va más allá de la simple eliminación del subsidio al diésel. A ver, entre las discusiones del día de ayer fue: ningún dirigente de la estructura de la CONAIE tiene autorización para tener diálogos individuales con el gobierno ni con cualquier entidad que sea intermediadora. Debe ser una resolución colectiva, pero volvemos a la discusión. El problema no va a ser solo que derogue el decreto de la eliminación del subsidio, son una serie de problemáticas que está él priorizando: el pago de la deuda con el FMI versus los intereses y necesidades urgentes del pueblo ecuatoriano. Entonces, si en eso no tenemos claridad, vuelvo y digo, los ánimos van a subir, se va a decir fuera Noboa, se va a decir fuera vicepresidente, se va a decir fuera todos, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la propuesta del pueblo? Las mesas de diálogo nos va a permitir resolver algo a corto, mediano y largo plazo, o van a ser, perdón la expresión, una patada al psiqui, como nos dio Moreno o como dio luego Lazo, traicionando estos acuerdos de las mesas de diálogo. El trasfondo del conflicto, según explica Issa, es muy profundo, y es más profundo que el debate sobre los combustibles. El presidente del pueblo Quitucara enmarca la movilización como una respuesta a un modelo de gestión que, a su juicio, prioriza las obligaciones financieras internacionales sobre el bienestar de la población. El problema no va a ser solo que derogue el decreto de la eliminación del subsidio, advirtió, señalando que el gobierno está priorizando el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional versus los intereses y necesidades urgentes del pueblo ecuatoriano. Esta dicotomía es el verdadero motor de la protesta. Issa anticipa que si el gobierno no comprende esta demanda de fondo, la crispación social escalará rápidamente y las consignas en las calles podrían pasar de exigir la anulación de un decreto a pedir la salida del presidente y su gabinete. Con grito de fueras Noboa y que se vayan todos. La estrategia de movilización se manejará con hermetismo y un alto grado de desconfianza hacia las instituciones. Issa anticipó que las acciones en territorio son inmediatas, pero se negó a proporcionar fechas, horas o lugares específicos, argumentando la necesidad de garantizar la seguridad de los manifestantes. Esta cautela se alimenta de experiencias pasadas, donde los diálogos con gobiernos anteriores, como los de Lenín Moreno y Guillermo Lazo, fueron percibidos como traiciones. El dirigente cuestionó la utilidad de las mesas de diálogo, preguntándose si resolverán los problemas a corto, mediano y largo plazo o si serán, en sus palabras, una patada al tacho, que solo busca dilatar el conflicto sin ofrecer soluciones reales, traicionando los acuerdos alcanzados, como asegura que ha ocurrido antes. Finalmente, Darío Issa confrontó directamente la narrativa del gobierno, que justifica la eliminación de los subsidios como una medida para combatir el contrabando de combustible. Calificó este argumento como una excusa para desviar la atención del verdadero propósito: recaudar fondos para el pago de la deuda. Tienen identificadas las provincias donde se produce el contrabando
cuestionó Isa, preguntando retóricamente por qué el masivo despliegue de seguridad no se concentra en esas zonas en lugar de reprimir la protesta social. Porque esa fuerza represiva con sus tanquetas y gas lacrimógenos no está controlando esa zona, porque en realidad no les interesa controlar nada, ellos son parte de aquello, afirmó. Según su análisis, el objetivo final es obtener liquidez para satisfacer a los acreedores internacionales, entre los cuales sugirió podrán encontrarse corporaciones nacionales que se benefician de un ciclo de endeudamiento que empobrece al país. Sí, a ver, la resolución respecto a las acciones en territorios son inmediatas. No podemos poner una fecha, una hora, un día, un lugar específico, precisamente por tema de seguridades incluso, ¿no? Vemos, vuelvo y digo, en San Miguel del Común, ayer que fui a Riobamba, en lugares en donde nunca está la policía, cada, no sé, cada 20, 30, 40 kilómetros, policía, Fuerza Armada, en vez de estar en los lugares críticos, ¿no? Un claro ejemplo, señalan que la eliminación de subsidio sobre todo perjudicaría a los sectores que contrabandean, hacen el contrabando con el combustible y tienen las provincias sobre todo identificadas en donde se da el contrabando del combustible. ¿Por qué esa fuerza represiva, ya no puedo decir ni siquiera fuerza de seguridad, por qué esa fuerza represiva con los trucutrus, con las tanquetas, con el gas lacrimógeno, no están controlando esa zona? Porque en realidad no les interesa controlar nada. Lo que les interesa es tener una plata para poder seguir cubriendo los pagos con el FMI, y quienes se benefician en el FMI son precisamente aquellos que prestan la plata al FMI. Puede ser incluso la misma corporación Noboa prestándole plata al FMI para que preste al Estado ecuatoriano. En conclusión, la postura de la CONAIE está articulada por Darío Isa, está revelando que el paro nacional indefinido no es una reacción aislada a una medida económica, sino la manifestación de un profundo desacuerdo con el rumbo político y económico del Ecuador. Al cerrar filas y prohibir negociaciones individuales, el movimiento indígena busca presentar un frente unificado e inquebrantable. La desconfianza con el diálogo, cimentada en fracasos anteriores, y el desafío directo a la justificación oficial del gobierno posicionan el conflicto en un plano de confrontación directa, más que una lucha por el precio del diésel. Se trata de una batalla por las prioridades nacionales, donde la soberanía económica y las necesidades de la población chocan frontalmente con los compromisos financieros internacionales, dejando al país al borde de una nueva, potencialmente intensa crisis social. ¡Qué grave! Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador. Para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento.